Hola a todos, mi nombre es Isaac y bienvenidos a mi canal de trading. En este video les voy a explicar sobre la técnica de PCR, ¿sí? Una estrategia que fue creada por nuestro amigo Rolando del canal de Latrim Pro Trader. Pueden suscribirse y ver sus videos también para que aprendan muchísimo sobre esta estrategia. El PCR es muy sencillo. Es una técnica de acción del precio que nos va a ayudar a identificar cuáles son esas zonas donde el precio va a reaccionar o va a haber un cambio de dirección. El PCR significa pullback, continuidades y retrocesos o reversiones, se puede decir también. Estos son los tres tipos de movimientos, que podemos encontrar en el mercado y que nos brinda a nosotros las oportunidades para ingresar y poder sacar provecho de ellas. En este video les voy a explicar un poco sobre cómo analizo yo, cómo marco mi soporte y mi resistencia. Además voy a estar haciendo una serie de videos sobre mis operaciones, cómo las realizo, también cómo se trazan tendencias, soportes y resistencia y mucho más. Así que quédense todo el video que ya vamos a comenzar. Bien muchachos, vamos a comenzar primero con lo que son los pullback. De ahí viene PCR, es decir, la P significa pullback. Y es muy sencillo entender cómo funciona, ¿sí? El PCR, bueno, ya como les dije, es una técnica de acción del precio. Y nos vamos a basar nosotros en el movimiento que está haciendo el precio. No vamos a usar indicadores, no vamos a usar nada de eso. Lo único que vamos a usar son líneas de tendencia o soportes y resistencia. En este caso, para el pullback vamos a usar lo que son soportes y resistencias, tanto para tendencias alcistas como para tendencias bajistas. ¿Qué debemos hacer nosotros primero si queremos operar un pullback? Debemos identificar cuál es la tendencia principal, hacia dónde se está dirigiendo el precio, porque es que si yo no sé esto, pues se me va a hacer difícil operar un pullback. Entonces el pullback consiste, por ejemplo, como lo ven aquí, un movimiento del precio que está subiendo, llega a un punto, ¿sí? Se puede decir que es una resistencia donde el precio rebotó anteriormente. Aquí no lo coloqué, pero es como imaginario, ¿sí? Pueden decir que aquí hay una resistencia, que aquí hubo un pico también, y por lo tanto esto es una resistencia. El precio, cuando llega a esa resistencia, pues hace una reversión, se devuelve, un retroceso, y nuevamente continúa su impulso alcista, ¿sí? Porque estamos en una tendencia principal alcista. Ahora, cuando el precio ya va por aquí cerca, el precio no se detiene, sino que sigue subiendo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros para operar un pullback? Primero debemos tener en cuenta que las velas tienen que subir con fuerza. No pueden subir unas velas débiles, o que cuando esté llegando a la zona de resistencia tengamos mucha debilidad en el precio en ese punto, sino que esas velas tienen que venir con fuerza. Ya ahorita les explico más de cómo se identifican cuando hay fuerza en el mercado. Ahora, la última vela, sí, la última vela que está ya cerca de la tendencia, si esa vela cruza con más del 50% de la vela por encima de la línea de resistencia, automáticamente ya yo sé que debo operar un pullback, pero ese no es donde voy a operar el pullback. Entonces esperamos a que la vela que esté ya, o se puede decir la última vela que está cerca de la tendencia, lo más próximo, y cruza con una vela de fuerza, es decir, que la mitad del precio, más de la mitad del precio o más del 50% del tamaño de la vela, no de las mechas, del tamaño o cuerpo de la vela, tiene que estar por encima. En el caso de una tendencia alcista, tiene que estar por encima con más del 50% de la vela, ¿sí? Y que con anterioridad hayan habido velas de fuerza. Ahora, ¿cómo sé cuándo debo operar un pullback? El pullback se opera siempre en los retrocesos o en los cambios, se puede decir, o en una pausa del mercado, que es donde se corrige el desequilibrio que hubo entre la oferta y la demanda. Ahora, cuando hay este retroceso, ¿sí? No es que la tendencia ya terminó y ahora va a volver a caer, no, es solamente una pausa para corregir el precio, y después de eso el precio continuará su curso alcista. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Esperar, después que ya hayamos tenido en cuenta que esta era una zona de resistencia, el precio volvió a esa zona de resistencia, pero no se devolvió en ese punto, sino que siguió subiendo. Además de eso, la vela rompió con más del 50% de su tamaño, y además de eso hayan habido velas de fuerza anteriormente. Lo único que debemos esperar es que el precio haga un retroceso a esa zona que acabó de romper. Entonces, cuando aquí pueden haber, no sé, una vela, puede hacerlo una vela, en dos velas, tres velas,
en las velas que sean necesarias, pero el precio tiene que hacer un retroceso y llegar a esta zona. Ahora, ¿cómo se operan los pullback? ¿Sí? Los pullbacks se deben operar cuando estemos en el retroceso ya de la tendencia, en este caso alcista, estemos en este retroceso, debemos esperar a que la última vela tiene que cerrar sí o sí aquí en la zona de resistencia o en la línea de resistencia. ¿Por qué? Porque si no cierra aquí o todavía está por aquí, tiene un espacio, por ejemplo, está por aquí arribita y todavía tiene este espacio, no podemos operar un pullback ahí porque el precio todavía puede rellenar. Como les dije, ya ahorita les explico un poco más en el gráfico, ya que aquí pues se ve muy sencillo, pero cuando estemos en el gráfico no va a ser así. Aún esto se logra con práctica, así que a medida que avancemos pues van a ir entendiendo. Como les decía, cuando estemos en el retroceso pues la última vela tiene que cerrar justo en la zona. Cuando eso pase pues ahí es donde vamos a hacer la entrada, ¿sí? Cuando el temporizador ya esté en el segundo 00 pues nosotros vamos a tomar nuestra operación en compra a 1 minuto, en el caso que estemos operando 1 minuto, o a 5 minutos en el caso que estemos en un time frame de 5 minutos. Ahora lo mismo sucede para una tendencia bajista. ¿Qué sucede con una tendencia bajista? El precio viene anteriormente, vamos a trazar aquí una línea imaginaria donde había una zona de soporte. Ahora cuando el precio venga y se devuelva, ya sabemos que esta es una línea de soporte, ¿sí? Ahora el precio va a venir igualmente que en el caso de la tendencia alcista. Las velas tienen que venir con fuerza, no pueden ser velas débiles que tengan mecha, que se esté agotando el precio, no. Tienen que venir velas de fuerza, que se vean velas de fuerza. Y cuando el precio ya está en la última vela, ¿sí? Cruce con más del 50% de su tamaño, además ya sabemos que tienen que haber velas de fuerza y esperamos nosotros, cuando ya identifiquemos eso, vamos a esperar el retroceso o la pausa del precio o la corrección que va a haber en el precio para empezar a operar. Entonces nosotros vamos a esperar a que el precio haga su movimiento, puede ser aquí mismito y ahí toca enseguida nuevamente, o puede ser acá unas 5 velas y luego es que toca la línea de tendencia, o puede ser una 10 velas y luego toca la línea de tendencia, las velas que sean necesarias, pero el precio sí o sí tiene que cerrar aquí donde rompió esta línea de tendencia, que aquí había, anteriormente era un soporte y ahora lo está convirtiendo en una resistencia en ese mismo punto. Y luego el precio, cuando estemos aquí, nosotros vamos a operar a 1 o a 5 minutos dependiendo, en este caso una operación bajista y sería operación ganadora. Bueno, no es que sea 100% seguro, pero sabemos que con esta estrategia de acción del precio, ¿sí? Tenemos una efectividad demasiado alta, que no sé, de 10 operaciones, de 20 operaciones podamos perder una, sí se puede. Pero entonces lo que buscamos es identificar bien estas zonas para no operar o realizar operaciones que en realidad no habían en ese momento. Luego de haber entendido eso, les voy a explicar por último, al final del video les voy a dejar las operaciones en el gráfico, o cómo se identifican los pullbacks, las continuidades y las reversiones en el gráfico. Pero por ahora les voy a explicar primero sobre cada una de ellas. En este caso ya les expliqué pullback, seguimos ahora con las continuidades. Bien muchachos, y para las continuidades es algo parecido a lo que son los pullback, pero aquí hay que tener algo muy claro, y es que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí se cumplen otras reglas, ¿sí? Se cumplen otras reglas y no podemos operar un pullback en una continuidad, o viceversa, operar una continuidad en un pullback. Bien, aquí imaginariamente trazamos de que aquí anteriormente ya habían testeos de la zona, es decir, que esto es una zona de resistencia. El precio subió, bajó, ¿sí? Automáticamente el precio volvió a empezar a subir y también deben haber velas de fuerza. Vayan anotando eso. El precio tiene que venir con velas de fuerza para seguir su tendencia. En este caso esto significa una continuidad. La continuidad es seguir apoyando a que el precio seguirá en ese mismo curso, en esa misma tendencia. En este caso venimos con velas de fuerza. Ahora, esta última vela, en este caso ustedes ven una línea, pero imaginen, por ejemplo, estamos aquí en este punto. Esta última vela, por ejemplo, tiene sí o sí que no romper con menos, o sea, tiene que romper con menos del 50% de su tamaño. Ojo, no mecha, tamaño o cuerpo. En este caso, nosotros identificamos de que la tendencia viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo, y cuando llega a este punto la vela tiene más cuerpo abajo que en la parte superior, ¿sí?
automáticamente nosotros debemos identificar también, obviamente, que me haya roto esta zona, la zona de resistencia, que la haya roto por completo, pero que el tamaño no supere por encima más del 50%, tiene que ser menor al 50% del tamaño. Entonces, cuando nosotros ya identificamos eso, ya nosotros decimos, bueno, aquí hay una continuidad, debemos operar una continuidad, no un pullback, porque en el pullback debo tener más del 50% del tamaño de la vela. Como no tiene más del 50% del tamaño de la vela, pues entonces quiere decir que estamos dentro de una continuidad. Y nosotros vamos aquí en este punto sí vamos a tener en cuenta lo mismo. Vamos a esperar a que el precio regrese a la misma zona que acabó de romper. Por lo general se hace en la primera vela, ¿sí? Para estar más seguros, se hace en la primera vela y que el precio seguirá su curso alcista. Entonces, ¿dónde vamos a entrar? Vamos a entrar en este punto, que es cuando el precio nuevamente toca, ¿sí? Pero en este caso no es que cierre la vela ahí en la zona de resistencia, solamente debe tocarla, ¿sí? Debe tocarla con mecha, pero no debe cerrar ahí. O sea, a lo que me refiero es de que cuando automáticamente esta vela rompa, la siguiente sí o sí, apenas toque en esta línea, debe entrar nuestra operación y seguir operando a la alza. Es decir, que vamos a operar una compra, ya que estamos apoyando a que el precio seguirá subiendo. Listo. Ya después les explico un poco más sobre dónde se toman los puntos, ya que en mi caso yo tomo los puntos por debajo de la zona para estar mejor apalancado, ya que en algunos casos el precio puede cerrar aquí y después es que puede empezar a subir. Para el caso de una tendencia bajista es lo mismo. El precio viene, aquí identificamos una zona de soporte, el precio pues hace un retroceso, y en este caso cuando estemos aquí en la última vela identificamos que el precio viene bajando con velas de fuerza, no me rompe con más del 50% del tamaño, así que yo espero que la siguiente vela me toque, automáticamente empieza a subir, y cuando me toque automáticamente yo ingreso mi operación en venta apoyando al precio que va a seguir bajando, y ahí es donde vamos a entrar y pues a operar, ¿sí? Y por último les voy a explicar lo que son las reversiones. Y en las reversiones pues aquí no vamos a operar pullback ni continuidades. Aquí hay que tener algo muy presente, y es que las reversiones debemos tener en cuenta los testeos de mis zonas de soportes y resistencia. ¿Por qué? Porque hay casos, ¿sí?, donde el precio puede hacer un falso rompimiento y nosotros pensamos que es una continuidad del precio, que el precio el precio rompió la zona y va a operar, no sé, una continuidad o va a hacer un pullback, y esto a veces pasa de que realmente no es así, sino que es un falso rompimiento y el precio pues continúa su tendencia normal, ¿sí? O su lateralización. En este caso las reversiones son lateralizaciones que podemos encontrar en el mercado. Entonces, para nosotros identificar dónde debemos operar una reversión, entonces tenemos que tener en cuenta los testeos de mi zona. En este caso el precio venía subiendo, ¿sí? Bajó. Todavía no es una resistencia, no podemos decir que es una resistencia, podemos marcarla como una posible resistencia, pero aún no como una resistencia, porque para una resistencia debemos tener mínimo 2 testeos para saber que hay una resistencia y el precio no logra superar esa barrera. Entonces el precio bajó en este punto, nosotros identificamos que puede ser una posible resistencia, el precio vuelve y sube y vuelve y se devuelve en ese mismo punto, es decir, vuelve a regresar a este punto desde acá arriba. Entonces nosotros identificamos ya que ahí hay una resistencia. En este caso entonces nosotros marcamos nuestro primer testeo, nuestro segundo testeo, que serían estos 2 puntos. ¿Y dónde vamos a operar nosotros? En el tercer testeo, cuando la tendencia nuevamente empieza a subir, a subir, a subir, y cuando lleguen nuevamente a este punto, aquí ojo, porque aquí la vela tiene que cerrar en esa línea o en esa zona que yo marqué, debe cerrar ahí. No me puede cerrar por encima, no me puede cerrar por debajo, y hay que tener muy en cuenta, como les digo, los falsos rompimientos. Entonces cuando la vela me cierra aquí en este punto, automáticamente yo ingreso mi operación, ya sea 1 a 5 minutos, en una venta. En este punto voy a entrar y también puedo tomar un punto más arriba de mi zona, ¿sí?, de mi zona de resistencia, para estar mejor apalancado. Y ahí es donde vamos a ingresar, ¿sí? Todo se ve muy bonito, pero en el gráfico ya lo van a entender mejor, ya que en el mercado no hay estos movimientos así, sino que hay un movimiento mucho más movidos, como les voy a explicar acá. Igual pasa para las zonas para operar unas compras en reversiones. El precio viene bajando, identificamos una posible resistencia, ya que aquí en este punto empezó a subir, el precio nuevamente baja y sube en ese mismo punto. Entonces nosotros identificamos de que hay un soporte, y este sería mi primer testeo y mi segundo testeo. Ahora,
el precio empezó a subir nuevamente y ahora el precio puede hacer esto, subir, bajar y después subir, o puede subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, y ahí después que llega el punto, no como acá que subía y bajaba, eres solamente por colocar un ejemplo. El precio sube, baja, sube y ahí baja nuevamente. Ahora cuando ya baje, nosotros vamos a esperar a que mi última vela cierre en ese punto, no me puede romper. Tiene que cerrar sí o sí en la línea o en la zona de soporte. Y para operar a 1 a 5 minutos a una compra. Entonces ya teniendo en cuenta esto, muchachos, teniendo en cuenta lo que son los pullbacks, las continuidades y las reversiones. Los pullbacks son, ya saben, tienen que romper con más del 50% de su tamaño. Deben haber velas de fuerzas anteriormente y además debemos esperar el retroceso o la corrección del precio y que me cierren ese punto. Las continuidades deben venir igualmente con velas de fuerza. La última vela tiene que romper con menos del 50%. Esperamos el retroceso a mi zona en la primera vela siguiente y pues operamos a favor del precio. Y por último, en las reversiones pues debemos esperar, identificar los testeos de mi zona y operar en el tercer testeo. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar al gráfico para identificar la estrategia o la técnica de PCR en el gráfico. Bien, muchachos, ya estamos aquí en el gráfico. En este caso yo estoy operando en Quotes, que es un muy buen broker, por cierto. La técnica de PCR sirve para cualquier broker, así que pueden operar en el broker de su preferencia. Bien, yo por aquí tenía ya identificada una zona. Cerraron la divisa, el par de divisas, pero entonces vamos a identificarla aquí. En este caso nosotros podemos ver que el precio, en este caso estoy usando la moneda brasileña, el real brasileño, y estoy en un par de divisas que es el dólar contra el real brasileño. Entonces vamos a colocar nosotros una línea de tendencia. Vamos a abrir esto. Vamos a quitar estos indicadores un momento. Listo. Y nosotros vamos a identificar aquí una zona, ¿sí? Aquí en este punto. Ah, no quiere subir. A ver. Listo, ahora sí. Nosotros podemos identificar aquí una zona, ¿sí? De una posible reversión. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué aquí hay espacio y acá no? ¿Y por qué si me dices que tienen que cerrar los dos puntos en la misma zona? Porque aquí hay espacio. Porque, como les decía, un soporte, una resistencia no es una línea, es una zona. Entonces yo puedo trazar mi zona aquí, en este punto. Tienen que tratar de ser lo más preciso posible. ¿Listo? Y aquí ya, como pueden ver, tengo una zona de resistencia para yo operar mis, se puede decir, mis reversiones. En este caso encontré primero una reversión. Ahorita miramos lo que son los pullbacks y la continuidad. Ahora, aquí podemos ver que el precio cruzó. Ah, miren, incluso aquí hay una zona, una operación de continuidad, ¿sí? Podemos ver, a ver. No se puede ver más. Pero bueno, ya que estamos aquí frente a una continuidad, podemos ver que el precio venía bajando con mucha fuerza, demasiada fuerza, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la estrategia de continuidad? El precio debe venir con velas de fuerza y el rompimiento debe ser con menos del 50% de su tamaño. En este caso, miren que mi zona está aquí. Y miren que esto no es ni siquiera, diría yo, que un 15% del tamaño de la vela debajo de esa zona. Es decir, que el tamaño o la mayoría de su tamaño está por encima. Entonces la continuidad me dice que debe romper con menos del 50. Aquí está. Y debemos esperar la siguiente vela que me toque en mi zona de... en este caso era un soporte, ahora se convierte en una resistencia. Y miren que lo que hizo la vela fue volver a ese mismo punto, ¿sí? Llegar a ese mismo punto. Aquí llegó con la mecha y automáticamente ahí yo meto mi operación en venta. Y pues miren que se ganaba, ¿sí? Ahora, el precio luego de hacer eso hizo también unas reversiones. Entonces también en este mismo gráfico puedo operar una reversión. Mire, el precio venía bajando, subiendo. El precio llegó a este punto. Identifico una posible resistencia. Pero como ya aquí, miren que el precio me cerró en la zona también. Quiere decir que estoy también en una reversión aquí. Entonces automáticamente aquí ya yo tengo dos testeos en mi zona. Yo trazo mi zona, sí, trazo mi zona porque el precio, miren que aquí empezó a caer, luego subió y nuevamente en este mismo punto empezó a caer. Ya tengo mis dos zonas o mis dos testeos. Y por último, ¿qué debo hacer yo? Como dice las reversiones, esperar a que el precio suba con velas de fuerza. Miren que son velas con buen volumen, velas de fuerza, y que esta última vela tiene que cerrar aquí, ¿sí? Puede ser, no sé, que en vez de esta vela grande pudieron haber sido 2-3 velas
acá. Pero sí o sí la última vela tiene que cerrar en mi zona. Automáticamente que mi vela cierre en mi zona, yo voy a tomar mi operativa a 1 minuto o a 5 minutos. Bien muchachos, como les decía, tuve un pequeño inconveniente, pero bueno, seguimos. Ya miren que esta última vela tiene que ser de fuerza y cerrar en esta zona. Entonces automáticamente miren que estoy en el time frame de 1 minuto. Yo ingresaría mi operación, perdón, a 1 minuto. Y miren que sería una operación demasiado profit, demasiado ganadora, ¿sí? Y ya tendría, miren que en este momentico ya tendría 2 operaciones ganadoras en el gráfico, ¿sí? Vamos a ver un lapso de tiempo más o menos de 3 y 2. En este caso estoy usando el UTC-3, hora brasileña. En este caso hay 3 más o menos. Y por aquí son las 3:30. Sí, en lapso de media hora ya tendría mis 2 operaciones profit, operando pues una continuidad y una reversión. Ahora muchachos, vamos a identificar un pullback. ¿Cómo se identifica un pullback? Pues muy sencillo, ya sabemos que tiene que ser una operación. Miren, por ejemplo, aquí ustedes pueden decir, pero porque aquí cerró en mi zona, ¿sí? Y aquí siguió subiendo. Ahora, no sabemos porque aquí el precio no me deja mirar más hacia atrás. No puedo saber si ahí había una zona de resistencia. Por lo tanto, ahí no sabía si saber con certeza si en realidad ahí se operaba una reversión. Vamos a buscar un pullback, muchachos. A ver dónde podemos encontrar un pullback. A ver, es que yo tenía ya algunos gráficos listos, pero pues como pueden ver ya cerraron, entonces se me hace un poquito más complicado hacerlo así, buscarlo pues rápidamente, ya que estamos en un mercado OTC. Listo. A ver, bueno, vamos a escoger otro par porque al parecer aquí no veo. Vamos a ver el euro dólar OTC. A ver, mire esta vela, el mercado pues apenas está abriendo, está un poco confuso, ¿sí? Bien muchachos, miren, en el euro dólar pues se está dando un pullback bien. Y nosotros vamos a colocar una línea horizontal. Vamos a cerrar esto. Y miren que aquí, en este punto, es una zona donde el precio, mira, anteriormente bajó, subió a este punto y cayó con fuerza. Nuevamente miren que no daba para cruzar esa zona. Y ahora, ¿qué hizo el precio? Cruzó con fuerza, ¿sí? Con esta vela demasiado fuerte rompió esa zona. Y ahora el precio, mire lo que vino a hacer. Esto se ve así porque pues estamos en un mercado TC, está abriendo y pues se ve con muchas mechas. Pero mire que el precio nuevamente en este caso bajó con 3, 6, con 8 velas. Y con las 8 velas miren que rompió pero por mínimo. Entonces podemos considerar aún eso como un pullback. Y miren que automáticamente pues empezó nuevamente a subir esta vela. Aquí era donde ingresamos nuestra operación en compra y pues se ganó. Ahora, como les decía, en este caso esta resistencia es una zona, no es una línea. Entonces por lo tanto, si nos damos cuenta aquí, aún esa línea amarilla, el precio estaba respetando pues esa resistencia. Entonces como pueden ver, aquí se operó un pullback muy sencillo. Entonces a medida que vaya pasando voy a seguir subiendo videos sobre cómo identificar mucho mejor estas zonas, cómo se trazan los soportes y resistencias, cómo se operan. También voy a traer mis operativas y todo para que ustedes puedan aprender. Ya saben que si les gustó este video pueden suscribirse al canal, dejarme su comentario que les ha parecido, o si han visto alguna operación de pronto que a mí se me haya pasado, también lo pueden hacer y con gusto les daré me encanta sus comentarios y también les voy a responder.